hijo de la millonaria se ahoga. Y solo el conserje humillado se lanza a salvarlo. Nadie imaginó que una noche de lujo en la mansión más poderosa de Guadalajara cambiaría la vida de todos para siempre. Las luces brillaban sobre la alberca, los invitados disfrutaban del tequila, la música de mariachi acompañaba las risas, hasta que, en un segundo, todo se detuvo. El hijo de la millonaria, heredero de una de las fortunas más influyentes del país, cayó al agua. Gritos, pánico, copas cayendo al piso, pero nadie se movió. Nadie, excepto él. El hombre que nadie volteaba a ver. El que estaba ahí solo para limpiar. El conserje humillado, ignorado, invisibilizado, fue el único con el valor de lanzarse a la alberca para salvarlo. Y antes de continuar con esta historia que nadie va a poder creer, dime, ¿desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Te leo. Y ya que estás aquí, si te gustan las historias que tienen giros que cambian vidas, suscríbete al canal y déjame tu like, porque lo que viene te va a sorprender. Porque lo que nadie sabía era que ese momento no solo cambiaría la vida del niño, sino la de ella, la mujer que lo tenía todo, dinero, poder, influencia, pero que estaba a punto de perder algo que ninguna fortuna en el mundo puede comprar. Y lo que comenzó como un rescate desesperado en una alberca, terminaría convirtiéndose en la lección más grande sobre orgullo, humildad, familia y segundas oportunidades. Esta no es solo la historia de un héroe inesperado. Es la historia de una mujer que tenía el mundo a sus pies, y aún así no sabía cómo sostenerlo. La noche parecía sacada de una revista de sociedad. La mansión, ubicada en la zona más exclusiva de Puerta de Hierro, Guadalajara, brillaba con una iluminación cálida que resaltaba las enormes columnas de mármol, los jardines perfectamente podados y una alberca gigante que reflejaba lámparas de cristal colgantes como si fueran estrellas atrapadas bajo el agua. Un grupo de músicos de mariachi tocaba al fondo, elegantemente vestidos en trajes negros bordados en plata, mientras el aroma del chile en nogada recién servido se mezclaba con el perfume caro de los invitados. La protagonista de esa noche, la mujer que parecía tener el mundo completo bajo sus tacones de diseñador, caminaba entre los asistentes con una sonrisa impecable, una postura recta y una seguridad que solo los poderosos dominan. Su vestido color esmeralda caía como seda líquida hasta el suelo, y las joyas discretas, pero millonarias, no necesitaban gritar su valor. Era la definición misma de control absoluto. Todos la conocían, unos la admiraban, otros la envidiaban, muchos la temían. Lo que casi nadie sabía era que, detrás de esa imagen inquebrantable, existía una mujer que rara vez se permitía sentir algo que no pudiera controlar. Su nombre era sinónimo de respeto, influencia y legado. El apellido familiar abría cualquier puerta en México, desde juntas privadas con empresarios hasta salones exclusivos donde solo entraban apellidos que valían millones. Pero esa noche, por primera vez en años, había decidido organizar algo diferente. Una celebración aparentemente familiar, aunque claramente diseñada para lucir poder. La excusa era sencilla, celebrar un nuevo proyecto empresarial que la pondría en otro nivel financiero. La realidad era más compleja, reforzar su imagen impecable ante un círculo social que observaba cualquier grieta como si fuera espectáculo. A pocos metros de ella, el área de la alberca era el corazón social de la fiesta. Mesas con manteles de encaje italiano, arreglos florales traídos especialmente de Xochimilco, una barra de cócteles premium con mixólogos que preparaban mezcalinas ahumadas frente a los invitados, y del otro lado, un grupo de niños del círculo social jugando, riendo, presumiendo trajes miniatura diseñados a la medida. Entre ellos, el hijo de la millonaria. Vestía un pequeño smoking azul marino, impecable, con un moño ligeramente flojo porque detestaba sentirse asfixiado. Tenía esa mezcla entre la nobleza inocente de un niño y la postura ensayada de quien ha pasado su corta vida bajo reflectores. Para él, las fiestas eran la normalidad. Lo extraordinario sería jugar sin ojos encima. Mientras el fotógrafo social capturaba sonrisas ensayadas, una empleada circulaba bandejas de canapés cuidadosamente decorados, tostadas con atún fresco, bolovanes con crema trufada, mini tamales gourmet. Todo combinado con champaña francesa y tequila reposado reserva especial, por supuesto. Pero en medio de tanto brillo calculado, casi nadie notó al personal de servicio que se movía como fantasmas entrenados, silenciosos, rápidos, invisibles. Meseros, cocineros, choferes, jardineros y el conserje. El uniforme azul marino sencillo lo hacía verse como parte del mobiliario. Nadie buscaba su mirada, nadie preguntaba su nombre. Si desaparecía, pocos lo notarían. Irónico, porque esa misma noche sería el único que haría algo memorable.
La millonaria avanzaba saludando a todos con precisión estratégica, una risa aquí, un elogio allá, una mano sobre el hombro correcto para recordar jerarquías invisibles. Su hijo, mientras tanto, escapó unos segundos del radar. Solo unos segundos. Nadie supo exactamente cómo retumbó primero el grito. Tal vez fue una mujer que llevaba un vestido rojo sangre, o quizá la asistente del chef que dejó caer una charola de cristal. Lo cierto es que, de pronto, el sonido se hizo un nudo en el aire. El niño estaba dentro de la alberca. No había música. No había ego. No había clase social. Solo agua moviéndose con brusquedad y dos pequeñas manos intentando alcanzar la superficie. Un traje elegante empapado, un gesto de pánico infantil, burbujas subiendo como segundos que se escapaban. La madre giró. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus tacones dieron un paso, luego otro, pero algo en su interior se congeló. El ruido del exterior dejó de existir y lo único que escuchó fue su propio pulso martillando demasiado rápido. Sintió algo raro, algo pesado, algo que no podía nombrar, como un miedo desconocido mezclado con un vacío que no sabía cómo cruzar. Los invitados se acercaron en masa, pero nadie entró. Algunos cubrieron su boca con las dos manos, otros comenzaron a sacar sus teléfonos sin darse cuenta de la contradicción humana, grabar antes que actuar. Alguien gritó algo sobre la seguridad de la casa, otra persona pidió que llamaran a un doctor que ni siquiera estaba allí. Los hombres en trajes caros retrocedieron un paso evitando salpicarse, y las damas levantaron sus vestidos para no tocar el piso mojado. La millonaria sintió un temblor recorrerle la columna. Sabía mil formas de negociar, de controlar, de ordenar, de liderar empresas, pero nunca le habían enseñado qué hacer cuando el mundo colapsa adentro y no afuera. Y entonces, sin anuncio, sin dramatismo, sin segundos de silencio cinematográfico, el conserje se lanzó al agua. No quitó sus zapatos, no pidió permiso, no pensó. Su cuerpo actuó como si estuviera hecho para ese instante. El golpe de agua salpicó a los invitados y todos retrocedieron con un jadeo colectivo. Su uniforme pesado lo arrastraba, pero no se detuvo. Brazo tras brazo, llegó hasta el niño, lo sujetó con firmeza, no con pánico, sino con dirección. El mundo afuera pareció girar más lento. La millonaria observaba sin parpadear. Por primera vez en años, no podía controlar lo que estaba sucediendo. Esa verdad le dolió más de lo que imaginaba. El conserje emergió con el niño sujeto al pecho, avanzó hacia el borde, sintiendo como el traje empapado tiraba de ambos hacia abajo. No era un héroe en pausa dramática. Era un hombre normal haciendo lo impensable mientras todos los demás dudaban. Manos lo ayudaron a subir. Por fin. El niño tosió, respiró, buscó aire como quien termina de cruzar un túnel. Nada trágico. Nada irreversible. Solo un susto que marcaba antes y después. La madre llegó corriendo al segundo exacto en que su hijo recuperaba el aliento. Se arrodilló, sin pensar en el vestido, sin pensar en quién miraba, sin etiqueta, sin cálculo. Lo abrazó con una fuerza que parecía venir de un lugar que nunca mostraba. No dijo palabra. No hacía falta. Los invitados quedaron mudos. El conserje, chorreando agua, con los guantes amarillos aún puestos, se levantó lentamente. Nadie sabía qué decirle. Algunos lo miraban con horror por el desorden. Otros con un respeto que recién acababa de nacer. Pero no se escuchó un solo aplauso. La millonaria alzó la mirada, todavía protegiendo a su hijo contra ella, y por primera vez, realmente vio al hombre frente a ella. No al empleado. No al uniforme. Vio a la persona que saltó sin ser visto, sin esperar recompensa, sin deber hacerlo. El mariachi seguía tocando, porque nadie les había avisado que la noche había cambiado. La alberca seguía ahí, tranquila de nuevo, como si no hubiera sido un escenario de quiebres invisibles. Los invitados comenzaron a murmurar, porque el choque social pesaba más que cualquier silencio incómodo. Y así, en una fiesta donde todo estaba destinado a verse perfecto, nació la primera grieta en el muro de la protagonista. La grieta que no iba a destruirla, pero sí transformarla. Y todavía no lo sabía. El silencio después del caos tiene un sonido propio. No es un vacío tranquilo, es un murmullo bajo, pesado, incómodo, como la respiración de un salón que todavía no sabe si debe volver a la normalidad o reconocer que algo se rompió. En la mansión de Puerta de Hierro, ese silencio duró más de lo que cualquiera admitiría después. El niño ya respiraba con estabilidad. Su trencito de inhalaciones cortas se fue convirtiendo en un ritmo más calmo,
aunque sus dedos seguían aferrados al vestido de su madre como si soltarlo significara caer de nuevo a un lugar desconocido. La millonaria continuaba arrodillada, ignorando el piso mojado, el dobladillo empapado, la mirada pública. Los invitados se movían apenas, como actores sin guión, intentando descubrir cuál sería el papel correcto a partir de ese momento. Algunos tomaron servilletas para fingir que arreglaban algo, otros tocaron sus gargantas como si aclararlas ayudara a borrar el acontecimiento. Nadie sabía si debía intervenir, felicitar, guardar silencio o pretender que nada extraordinario acaba de suceder. Porque aceptar lo ocurrido les obligaría a aceptar otra verdad incómoda. Ninguno de ellos reaccionó cuando debían. El conserje, por su parte, estaba a un costado, escurriendo agua sin prisa, sin espectáculo. El traje oscuro se le pegaba al cuerpo, pesado, incómodo. Los guantes amarillos chorreaban como si aún tuvieran restos del acto heroico en la goma. No se estaba pavoneando. Tampoco buscaba miradas. Si el piso lo hubiera podido tragar en ese instante, probablemente habría aceptado la salida con alivio. Pero su corazón todavía latía fuerte, no por miedo, sino por el salto a lo desconocido que cualquier acto impulsivo deja cuando la adrenalina comienza a bajar. Una empleada de cocina, con las mejillas coloradas por la presión del momento, fue la primera en acercarse a él con una toalla blanca. Era pequeña en comparación a él, pero su gesto tenía un peso simbólico mayor que cualquier discurso público. Se la entregó sin decir nada. Tampoco hizo falta. El conserje la tomó con un leve movimiento de cabeza. Gratitud silenciosa. La millonaria levantó el rostro apenas, lo justo para observar la escena. Lo suficiente para notar que había detalles en esa casa que jamás se había permitido ver. Detalles humanos. Simples. Invisibles a los ojos que solo miden éxito en brillo, títulos y balances financieros. No se puso de pie todavía. No porque le costara físicamente, sino porque una parte de ella intuía que levantarse demasiado rápido sería también intentar levantarse demasiado pronto del impacto emocional que recién comenzaba a sentir. El niño se acomodó en su regazo, todavía húmedo, todavía alterado, pero vivo. Vivo. Esa palabra resonó dentro de ella con una fuerza que nadie alrededor imaginaría. Se dio cuenta de algo por primera vez en años. El miedo no era perder dinero, contratos o prestigio. El miedo real era perder lo que no se podía reemplazar. El personal de seguridad de la mansión llegó tarde. Su presencia uniforme, radios en mano, postureo de autoridad, solo evidenció una ironía evidente. Llegaron cuando el momento crítico ya había sido resuelto por alguien que nunca figuraba en el protocolo de emergencias. La jefa de meseros, una mujer de carácter firme que mantenía bajo control bodas, eventos políticos y cenas con inversionistas de humor volátil, tomó la iniciativa con voz clara para dispersar con discreción a los invitados del área de la alberca. Los direccionó al jardín superior, donde un buffet más privado ya estaba preparado. Lo hizo con una educación estricta digna de medalla, pero también con una entonación que dejaba claro que no era momento de preguntas sociales indiscretas. El mariachi fue suavizando el volumen hasta convertirse en música de fondo casi ceremonial, como si entendieran sin instrucciones que aquel no era un momento para cerrar la fiesta, pero tampoco para seguir celebrándola con el mismo espíritu. La millonaria finalmente se puso de pie. No lo hizo sola. Dos brazos la sostuvieron con respeto y discreción, la jefa de meseros y el conserje. Dos personas que hasta ese día jamás habrían cruzado miradas si la jerarquía social hubiera seguido dictando la distancia. Pero esa noche no había jerarquías. Había humanidad en crudo. Ella no agradeció con palabras todavía. No estaba lista. Las palabras no le habían sido necesarias en años. Los negocios se movían con firmas, no con sentimientos. Pero esa noche, en una fisura minúscula de su postura controlada, inclinó la cabeza apenas. Un gesto mínimo. En su lenguaje corporal, aquello era equivalente a un discurso. Su hijo fue llevado a una de las salas privadas que daban al jardín. Un cuarto con enormes ventanales, un sofá color arena y tapetes tejidos por artesanos de Oaxaca. La decoración representaba lujo, pero también tradición mexicana, barro negro, alebrijes artesanales discretos en repisas, cojines bordados con figuras de flores típicas, y un enorme cuadro de mazorcas coloridas evocando la riqueza del maíz como símbolo cultural del país. Por primera vez, ese espacio no pareció un escenario decorativo para presumir, sino un refugio. Una empleada joven, temblando todavía, trajo chocolate caliente preparado con la receta tradicional de su abuela, cacao, canela, una pizca de piloncillo, espumoso, espeso, reconfortante. Lo colocó frente al niño, que por fin aflojó los hombros un poco.
La millonaria observó la taza humeante. Ese tipo de bebida jamás figuraría en un evento de ese nivel. No era champaña importada ni café traído de reservas privadas. Era chocolate hecho con manos reales, con historia familiar, con calor humano. Sin darse cuenta, inhaló el aroma. Su pecho, tenso durante años, cedió 1 centímetro. El conserje permaneció de pie, a cierta distancia, respetando un espacio que sabía que no le pertenecía. Pero no se había ido. No por esperar reconocimiento. No por heroísmo egocéntrico. Sino porque su cuerpo todavía no decidía moverse. A veces la misión termina, pero el hombre tarda en darse cuenta. El niño, después de sorber el chocolate, lo miró con una curiosidad nueva. No era la mirada de un niño que observa a un empleado de la casa. Era la mirada de quien reconoce a alguien sin necesidad de entender el lenguaje sofisticado de los adultos. Gracias, dijo finalmente el niño, con voz suave pero real. No sonó ensayado, no sonó aprendido. Sonó propio. Esa palabra rebotó en la habitación con más fuerza que cualquier elogio público que la millonaria hubiera recibido en su vida profesional. Y fue dirigida a alguien que no tenía millones, pero sí una cosa que esa noche valió más, la decisión correcta en el segundo correcto. El conserje asintió, incómodo pero sincero. No acostumbrado a ser el centro. Su vida había sido siempre mejor en la sombra. Sin reflectores. Sin reconocimiento. Cumpliendo, no destacando. La madre colocó una mano sobre la cabeza de su hijo, recorriendo suavemente su cabello todavía húmedo. Ese gesto, tan simple para tantas familias, era para ella una rareza emotiva. Las caricias no eran parte de su lenguaje cotidiano. Ella enseñaba con hechos, protegía con estructura, amaba con planificación. Pero el cuerpo le exigía aquella caricia casi como una verdad imposible de negar. En silencio comenzaron a comprender algo que nadie articuló, pero todos sintieron. Esa alberca no había sido solo agua. Había sido un espejo. Una pausa larga se instaló. No incómoda. No elegante. Humana. Hasta que un asistente personal irrumpió casi corriendo, con el rostro pálido. Llevaba una tablet en la mano, con notificaciones iluminando la pantalla como alertas rojas. No necesitó explicar. Se lo leyó en la respiración. El video del incidente ya circulaba en redes. No grabado por cámaras profesionales, sino por celulares. Sin filtros. Sin guión. Sin control. El peor escenario para alguien que construyó su imperio sobre la perfección de la imagen. El público no veía el vestido, ni el buffet, ni el contrato millonario de esa noche. Veía a una madre que no saltó. Veía a los poderosos paralizados. Veía a un hombre humilde actuando cuando todos dudaban. Y México no perdona la indiferencia ante la humanidad. Tampoco perdona la injusticia. Durante años, la millonaria había manejado la narrativa a su favor. Pero la narrativa popular no responde a cuentas bancarias. Responde a acciones. Y en esa historia, la heroína social no era ella. Su equipo de comunicación comenzó a mandar mensajes frenéticos, intentando organizar comunicados, controlar daños, proponer versiones estratégicas. Pero ese vocabulario le sonó por primera vez ajeno. Como hablar de una persona que no era ella. Porque una parte de ella sabía algo incuestionable. El video no mentía. No necesitaba maquillaje mediático. Necesitaba aceptar que algo dentro de ella, esa noche, había fallado. No como madre, ni como empresaria, ni como figura pública. Sino como ser humano desconectado de lo esencial. Y ese reconocimiento silencioso le dolió más que cualquier ataque público. Horas después, cuando casi todos se habían retirado con murmullos que intentaban fingir discreción, un miembro del equipo organizador se acercó al conserje con un sobre. Blanco. Delgado. El lenguaje del dinero cuando no quiere tener conversación. Pero antes de que lo tomara, la millonaria habló por primera vez directamente hacia él. Con voz baja, firme, sin adornos, sin discurso, sin distancia excesiva, no la palabra desconcertó hasta su propio equipo. No era un gracias, no era un no te vayas, no era un quédate. Era una frontera nueva. No al pago que pretende borrar la deuda moral. No a la gratificación que compra silencio. No al intento de reducir un acto humano a una transacción. No, repitió, esta vez mirando al conserje. Lo que hiciste no se paga. No agregó nada más. No hacía falta. Un silencio nuevo nació ahí. Diferente al primero. Este no olía a SOC. Este olía a cambio. Y el cambio,
Cuando llega verdadero, nunca es ruidoso. Llega como un ajuste interno, como un clic en el destino, como una puerta que se abre sin notarlo, hasta que ya no hay regreso. Los días siguientes no trajeron ruido inmediato, pero sí un eco que se expandió como grieta invisible dentro de la estructura perfecta que la millonaria había construido durante años. La mansión seguía en pie, las reuniones seguían marcadas en la agenda, el mercado bursátil seguía moviéndose con precisión matemática, la ciudad seguía respirando con su caos organizado, y sin embargo, todo era diferente. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella ya no podía verlo igual. El video del rescate del niño no solo se viralizó. Se convirtió en relato nacional, en conversación de sobremesa, en debate de radio, en meme emocional, en referencia instantánea de comparación. Así actúan los que tienen corazón, decían unos. Así se nota quién vale, decían otros. No importa el apellido, importa la acción, repetían cientos. El país entero había dado su propio veredicto, sin necesidad de tribunal alguno. No hubo discurso preparado, ni campaña de limpieza mediática capaz de suavizar una verdad tan cruda. El instinto humano más auténtico no tuvo traje de marca, no tenía poder financiero, no había estudiado en escuelas extranjeras, no encabezaba empresas con logos minimalistas diseñados por agencias carísimas. El acto más puro de esa noche salió de las manos de un hombre que jamás fue invitado a la mesa principal. Y México, que tiene memoria para las heridas emocionales tanto como para las victorias populares, había adoptado esa historia no solo como evento viral, sino como símbolo. La millonaria lo entendió con claridad brutal cuando quiso soltarse de la conversación pública y descubrió que la conversación pública ya no la necesitaba a ella como protagonista para continuar. El protagonista ya era otro. Un héroe que no lo pidió, que no lo ensayó, que no lo capitalizó. Ella intentó volver al control, a la velocidad ejecutiva, al mundo donde una decisión vale millones y se toma en segundos. Pero algo en su interior ya no funcionaba igual. Era como intentar volver a usar una maquinaria que había sido alterada sin aviso. A simple vista todo estaba intacto. Pero al accionar la palanca, el mecanismo sonaba distinto. Por primera vez, varias de sus juntas se cancelaron sin explicación lógica. Su equipo supuso que era estrategia, agotamiento o reajuste. Ninguno imaginó que era otra cosa, silencio terapéutico inconsciente. No quería ruido. No quería cifras. No quería narrativas corporativas. Quería distancia. Del mundo que la había moldeado. Del personaje que había representado sin cuestionarlo. El niño, entretanto, tuvo recuperación veloz. El susto, enorme, el impacto, profundo, la memoria corporal, intensa, pero la vida en. Él seguía latiendo con insistencia, recordándole a todos que la infancia es resiliencia en su manifestación más poderosa. Él no hablaba del tema con palabras largas. No necesitaba frases completas. Los niños procesan el mundo con fragmentos honestos, agua fría, manos fuertes. Me sacaron. Eso era todo. El resto era interpretación adulta, maquillaje emocional, teorías, simbolismos, filosofías. Él, en cambio, estaba construyendo su verdad sin brujo mental, sin editorial. Su cuerpo recordaba más que su mente, y su mente recordaba lo esencial. Su madre, en contraste, cargaba el evento como un expediente vivo que se actualizaba cada día. Un archivo que no se cerraba, que no podía archivarse, que no permitía ser resuelto con eficiencia logística. Era una causa abierta sin abogado posible. Durante semanas, el conserje no apareció en los reflectores. Ninguna entrevista. Ninguna foto. Ningún titular con su nombre de pila. Ningún representante, ninguna gira mediática, ningún mensaje motivacional patrocinado. Y eso lo volvió más fascinante para la gente. Porque en un país acostumbrado a los que convierten cada gesto mínimo en espectáculo, su silencio fue un mensaje más elocuente que 1000 conferencias. Los periodistas lo buscaron. Los noticieros lo solicitaron. Los creadores de contenido lo rastrearon como quien busca pepitas de oro en el río. Los patrocinadores soñaron con vestirlo con marcas que simulan humildad pero venden aspiración. Los publicistas inventaron campañas enteras antes de localizarlo siquiera. Pero el hombre simplemente hacía su trabajo. Llegaba temprano. Barría hojas invisibles. Cambiaba focos que nadie notaba. Revisaba niveles de agua. Mantenía las manos ocupadas. Evitaba preguntas con educación instintiva. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no sabía cómo decir lo que realmente importaba sin sonar como discurso ensayado. Y en un país donde al héroe se le exige poesía o espectáculo,
Su silencio resultaba casi incómodo, casi revolucionario. La millonaria decidió regresar a una rutina que ella creyó cotidiana, visitar las áreas comunes de la mansión para supervisar avances de renovación. No era cierto. No iba a supervisar nada. Iba a mirarlo, aunque no lo admitiera. No quería hablar del incidente. No quería tocar ese elefante emocional enorme en el pasillo. Pero tampoco soportaba ignorar lo evidente. No era deuda. Era incomodidad moral. La clase de incomodidad que no se ahoga con transferencias bancarias, ni se disimula con reuniones de imagen, ni se maquilla en conferencias. Era la sensación punzante de haber recibido una lección pública sin haberse inscrito a ninguna clase. Lo encontró en el jardín del ala oriente, regando bugambilias. No parecía distinto, pero para ella todo en él era diferente ahora. No porque él hubiera cambiado, sino porque ella por fin lo veía. Rodeado de plantas, parecía más parte del paisaje que del personal. Sus movimientos eran prácticos, sin coreografía, sin pausa dramática. Agua, manguera, tierra, sencillez, ritmo. Un hombre con propósito que no necesitaba explicación grandiosa. Se acercó despacio, como quien se acerca a un lugar sagrado sin saber si tiene permiso de entrar. El silencio entre ambos no era incómodo, pero era explícito, como una frase sin sonido. Ella habló primero, sin preámbulo, sin protocolo, sin rodeos diplomáticos. No me gustan las palabras largas. Él giró apenas, lo suficiente para escucharla sin sobreactuar atención. A mí tampoco. La respuesta fue tan simple que rompió sin proponérselo la tensión acumulada. Intentó agradecerle de nuevo, pero la frase que había repetido mentalmente no salió como la practicaba. Salió rota, genuina, sin filtro ejecutivo. Ese día, yo no supe reaccionar. No se excusó. No culpó al SOC. No buscó narrativa conveniente. Solo declaró la verdad. Él no respondió de inmediato. No por indiferencia, sino porque estaba eligiendo la honestidad exacta. A veces el cuerpo decide antes que la cabeza. Usted no lo decidió. Yo tampoco. Solo pasó. Ninguno de los dos quedó satisfecho con la explicación. Pero ninguno necesitaba mejorarla. Era la honestidad mínima viable. Ella tragó saliva con una dignidad que por fin empezaba a parecer humana, no escenográfica. La gente dice mi nombre, pero no dicen el tuyo. Él apretó la manguera para cerrar el flujo de agua. La pausa del chorro funcionando fue como una coma sonora en la conversación. No lo hice para que lo dijeran. Lo sé, respondió ella. Por eso deberían decirlo. Esa frase quedó flotando como hoja suspendida en estanque. Al día siguiente, la ciudad amaneció con algo inesperado. No era campaña de marketing. No era nota filtrada. No era tendencia generada por agencia. Era un gesto. La millonaria ordenó restaurar un parque público que estaba a 3 cuadras de la mansión. Un parque olvidado, sin presupuesto, sin padrinos políticos, sin foto oficial, sin ceremonia de inauguración. Columpios nuevos. Iluminación restaurada. Un mural pintado por artistas locales. Cancha de fútbol renovada. Árboles cuidados. Bancas reemplazadas. Nada extravagante. Nada ostentoso. Nada que gritara su apellido. Nada que buscara agradecimiento masivo. Solo un parque. La prensa intentó atribuírselo a estrategia. Pero no había banners. No había placa. No había discurso. No había spotlight. Entonces preguntaron a los vecinos. Y los vecinos, que no manejan eufemismos ni suavizan lecturas, lo dijeron simple, es lo menos que podía hacer después de lo que pasó. Ese comentario recorrió más rápido que cualquier comunicado institucional. Porque México cree en los actos pequeños que hablan fuerte, no en los actos grandes que necesitan ser traducidos. Mientras tanto, el conserje seguía su rutina sin agenda nueva. A veces lo miraban como héroe. A veces como mito ambulante. A veces solo como hombre que llega temprano y no causa ruido. Pero un día algo cambió. El niño lo saludó desde lejos en el jardín. Alzó la mano, sin solemnidad, sin épica. Con ese saludo universal que dice, te reconozco, existes, fuiste importante en mi historia. El hombre levantó la mano también. No sonrisa cinematográfica. No escena lenta. Solo gesto simple. Humano. Pero ese gesto, mínimo y gigante a la vez, fue el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Porque a veces el mundo no necesita monumentos. A veces solo necesita una mano levantada a tiempo.
Y a veces, también, una mano que responda. El cambio no llegó con anuncios. Llegó con detalles. Con grietas en el orgullo, con silencios incómodos y con decisiones que no pidieron permiso para existir. A veces las revoluciones más grandes no se pronuncian, se notan. La millonaria tenía décadas sosteniendo una imagen férrea, casi inaccesible, casi mitológica. No era una mujer, era una estructura. No caminaba, marcaba territorio. No hablaba, decretaba. Su voz dictaba rutas, compras, inversiones, destinos. Si alguien mencionaba su apellido, la reacción no era emoción, era respeto automático, una reverencia invisible. Ese era su idioma emocional, impacto, precisión, control, poder. Hasta el día en que el control no importó. Hasta el día en que el mundo la vio humana sin pedir la autorización. Entonces descubrió algo brutal. La reputación te da silencio cuando llegas, pero el corazón es el único que te consigue perdón cuando caes. Y ella había caído frente a millones de ojos, aunque no hubiera rodado por el piso. Sin darse cuenta, empezó a cambiar hábitats. Donde antes pasaba directo a su despacho de puertas enormes, ahora caminaba más lento por los pasillos de servicio. Donde antes los jardineros eran parte del paisaje sin nombre, ahora les miraba las manos, la espalda, el cansancio de la tarde en el cuello. Donde antes el ruido era señal de productividad, ahora la ausencia de ruido era información que analizaba. Una mañana, decidió bajar a la cocina principal sin avisar. No fue capricho, fue curiosidad. Curiosidad existe cuando el ego deja espacio. Encontró a cocineras que dominaban el fuego como si fuera reloj biológico. El olor a canela, maíz, café de olla y pan recién salido mezclado con vapor caliente formaba una atmósfera conocida, ancestral, poderosa. México no se come, se abraza. México no alimenta estómagos, cura memorias. Una de las cocineras, la más antigua de la casa, no dejó de batir la masa mientras hablaba con tono calmado que no distinguía jerarquías. Cuando uno se cae al agua, hay dos formas de secarse, señora. O se queda uno quieto esperando que el sol lo salve, o se sacude uno y se pone a caminar. La frase era tan simple que entró como sentencia. No tenía psicología, tenía verdad. La millonaria asentó con la cabeza. Era la primera vez en mucho tiempo que no respondía con una estrategia, sino con recepción. Mientras tanto, la ciudad reaccionaba a su propia manera. Guadalajara es una ciudad que no perdona la soberbia, pero tampoco niega la redención si la ve sincera. Las historias que más duran no son las perfectas, son las que duelen, tropiezan, se levantan y muestran cicatriz. Los medios seguían buscando al conserje, pero ahora no para convertirlo en espectáculo, sino porque representaba el opuesto exacto del exhibicionismo. Querían entender si el silencio tiene manual, si existe un algoritmo de humildad, si se puede aprender a ser ejemplo sin hablar duro. Las redes sociales seguían calientes, pero el discurso viraba. Ya no era solo salvó al niño, era quien salva al que salva. México empatiza distinto. Cuando un país ha visto dolor, aprende a mirar el reverso del héroe también. Un periodista insistió demasiado. Llegó a interceptar al conserje fuera del horario laboral, micrófono extendido, cámara activa, pregunta cargada de expectativa. ¿Cree usted que merecía más reconocimiento del que recibió? El hombre se acomodó la gorra con gesto mínimo, casi como si la pregunta fuese polvo que debía sacudirse de la ropa. La vida no me debe micrófonos. Me debe días tranquilos. La frase no necesitó adorno. Era contundente. La transmisión se viralizó más rápido que cualquier hazaña épica narrada con música inspiracional. No era frase preparada. Era filosofía involuntaria. Esa misma semana, la millonaria enfrentaba otra crisis, pero no mediática, financiera. El mercado había cambiado ritmo. Algunos socios históricos, viendo la reciente exposición pública no como vulnerabilidad humana sino como oportunidad estratégica, intentaron presionar términos desfavorables en contratos claves. Las élites no se conmueven, aprovechan. Los tiburones no preguntan si aprendiste a nadar, muerden cuando te ven sin armadura. Ella detectó el intento de emboscada corporativa, pero por primera vez no reaccionó con la agresividad fría que esperaba su entorno. No levantó la voz, no apretó la mesa, no usó la intimidación como idioma natural. Usó algo más raro, más desconcertante para sus adversarios: calma. Calma no como descanso, sino como arma. Escuchó, dejó que se confesaran solos, dejó que la avaricia hablara demasiado tiempo, dejó que el silencio los desnudara más que cualquier contraargumento. Cuando habló, no negoció desde el temor,
ni desde la soberbia. Habló desde un territorio nuevo, lucidez emocional. Y eso desestabilizó más que cualquier amenaza. México es tierra de contrastes. La misma calle que vende chapulines bañados en limón puede exportar código tecnológico al mundo. En esa dualidad, los tramposos y los visionarios conviven en banquetas distintas, y la intuición aprende a reconocerlos por la forma en que pisan el suelo. Ella pisó firme. No porque se sintiera invencible, sino porque por primera vez tenía algo más fuerte que los contratos: claridad. La negociación no solo se salvó, se redirigió a su favor sin humillar a nadie. Y eso, para quienes esperaban guerra, fue el gesto más desconcertante que pudieron recibir. Mientras eso ocurría en el piso corporativo, en lo emocional también surgían reajustes. El niño, a pesar del susto superado, mostraba algo nuevo: miedo a la profundidad. No de albercas, de silencio. No del agua, del vacío. No del accidente, del qué pasa si nadie mira a tiempo. No era trauma, era pregunta encarnada. Ella intentó hablarle desde la lógica: estadísticas, seguridad, cuidado, prevención. Pero los niños no sanan con porcentajes. Sanan con presencia. Una tarde, le encontró sentado cerca de la fuente del jardín, arrojando piedritas sin intención lúdica. ¿Qué estás midiendo?, preguntó ella. Si el agua hace ruido o yo lo hago, respondió él. Esa frase quedó entre los dos como semilla sin manual de cultivo. Decidió acompañarlo sin dirigirlo. Se sentó. No explicó. No interpretó. No compuso. Solo se sentó. El silencio fue largo, pero no pesado. Era ese tipo de silencio que no desconecta, sino que construye muelle emocional debajo de las palabras que todavía no nacen. El niño preguntó: ¿tú tuviste miedo ese día? Ella no contestó rápido. Por primera vez, no necesitaba parecer inquebrantable. Sí, mucho. ¿Y por qué no corriste tú? Porque creí que gritar era suficiente. ¿Y no lo fue? A veces no. A veces alguien más tiene que hacer lo que tú no supiste hacer. El niño no discutió, no juzgó, no consoló. Asintió, aceptando la realidad con la seriedad de quien aprende a nombrar el mundo sin maquillaje. ¿Y eso te hace mala? No, contestó ella. Me hace responsable. Esa tarde no resolvió nada, pero inauguró lenguaje. Y el lenguaje es el primer andamio de cualquier reconstrucción emocional humana. Esa misma semana, el conserje enfrentaba su propia tensión silenciosa. Su normalidad había sido alterada por algo que él nunca pidió. No era el reconocimiento, era la mirada. No eran las preguntas, era lo que suponían sobre él. No era la gratitud, era la expectativa. Expectativa pesa más que invisibilidad, porque exige sostener un personaje que quizá nunca te describió. Él no estaba preparado para ser símbolo de nada. Su orgullo era sencillo, de los que no inflan pecho, pero tampoco piden permiso para existir. Su pasatiempo favorito era reparar relojes viejos que nadie reclamaba. Decía que le gustaban porque el tiempo roto es el único que no se burla de nadie, porque no corre, no presiona, no compite, solo espera que alguien tenga la paciencia de entenderlo. Y esa metáfora sin intención poética lo describía más que cualquier entrevista viral. Un día, la millonaria lo vio en el patio de herramientas, desmontando un reloj de bolsillo que no había sido abierto en décadas. No dijo nada de inmediato. Lo observó con el mismo respeto con el que se observa a quien domina un arte que nunca hizo ruido. ¿Por qué los arreglas si nadie se los pidió?, preguntó ella. Porque el tiempo merece segunda oportunidad, contestó el Sin. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Levantar la vista del engrane. Esa frase tejió un puente que ninguno de los dos planificó. El ambiente alrededor de la mansión también empezaba a transformarse. Los trabajadores, acostumbrados a cadenas jerárquicas rígidas, notaban microcambios: menos órdenes y más preguntas, menos citatorios y más agradecimientos, menos distancia protocolaria, más humanidad operativa. No era utopía repentina. Era transición lenta. Una mujer no desaprende décadas en semanas. Pero el cambio real nunca es teatral, es persistente. La ciudad también aportaba textura al momento. El olor de las tortas ahogadas al mediodía, el estallido de cohetes lejanos en fiestas barriales, la voz ronca del vendedor de raspados, los taxis compitiendo con bicicletas, los murales que hablaban de identidad, resistencia, fe, barrio y orgullo. México siempre fue contradictorio, intenso,
injusto, tierno, feroz, maternal. Y en ese caldo emocional nacen las historias que pesan porque importan. La millonaria entendió algo que nunca había estado en sus manuales de negocio, que no se dirige un país, una empresa o una familia desde la perfección. Se dirige desde la verdad. Y la verdad, por primera vez en su vida adulta, empezaba a no asustarla. El amanecer no trajo calma, trajo consecuencias. La noticia del intento de rescate, los gritos en la alberca, la seguridad corriendo como hormigas alteradas, y la imagen de Diego saliendo empapado mientras sostenía al niño inconsciente, se dispersó por toda la casa como una onda expansiva. No importaba que el niño hubiera sobrevivido gracias a Diego. No importaba que el único hombre dispuesto a reaccionar hubiera sido el que llevaba el uniforme de limpieza. Nada de eso parecía tener peso frente a la furia herida de Victoria Alcázar, la dueña absoluta de cada pared, cada sirviente, cada silencio de la mansión. Los pasillos se llenaron temprano de tacones, murmullos nerviosos, miradas esquivas. Las empleadas de cocina no levantaban la vista del piso. Los jardineros fingían no oír. Los guardias carraspeaban con incomodidad. Todos sabían que lo que se avecinaba era una tormenta, una lenta, fría y calculada. No de esas que gritan. Victoria no gritaba. Victoria destruía con el tono perfecto, la palabra exacta, el gesto mínimo. En su recámara privada, el aire olía a té negro caro y tensión. Lucas, el niño, dormía bajo la vigilancia de 2 enfermeras. Estaba fuera de peligro, pero la humillación pública para Victoria seguía respirando como un animal vivo junto a su cama. Y ese animal no se saciaba con medicina ni con agradecimientos. Exigía culpables. Diego, por otro lado, no había dormido. No por miedo, sino por la mezcla incómoda de adrenalina, indignación y esa presión en el pecho que se siente cuando sabes que hiciste lo correcto, pero el mundo te va a castigar por ello. Estaba sentado en el patio de mantenimiento, aún con el cabello húmedo, las zapatillas secándose bajo el sol débil de la mañana y las manos ásperas descansando sobre las rodillas. No lo habían despedido aún. Lo cual era peor. Porque significaba que algo se estaba preparando. A las 8:17 exactamente, el mayordomo, un hombre de expresión tallada en mármol, caminó hasta él y pronunció su nombre sin emoción. Diego Martínez. La señora Alcázar lo requiere en su despacho. No dijo por favor. No dijo en este momento. No hizo falta. Era obvio que no se rechazaba una orden así. El despacho era una catedral moderna. Cristal, mármol, arte abstracto que probablemente valía más que un barrio entero. Victoria estaba detrás de su escritorio, vestida en un traje crema impecable, el cabello recogido como si ninguna gota de agua, problema o emoción pudiera despeinarla. No se levantó. No lo saludó. No le pidió sentarse. Lo observó como se observa algo que no encaja con la decoración. Diego tampoco habló. No por sumisión, sino porque sabía que el silencio tenía más peso que la defensa. Victoria cruzó los dedos, apoyó los antebrazos y por fin permitió que su voz cortara el aire. Dime, Diego, ¿quién te dio permiso de tocar a mi hijo? No dijo de salvarlo. Dijo de tocar. Diego tragó lento, pero no bajó la mirada. Nadie me dio permiso, señora. Estaba en el fondo de la alberca. No estaba respirando. Solo hice lo que cualquier persona haría. Victoria se permitió una sonrisa mínima. La clase de sonrisa que no celebra, sino disecciona. No, Diego. No cualquier persona. Mis empleados no actúan sin órdenes. Aquí nada se hace sin autorización. Diego apretó la mandíbula, apenas 1 milímetro. El suficiente para que Victoria lo notara. Con todo respeto, señora, si esperaba una autorización, su hijo no estaría vivo. Las palabras cayeron como una piedra en un lago. El silencio posterior fue tan denso que parecía escucharse. Victoria inclinó ligeramente el rostro. No era sorpresa. Era reconocimiento silencioso de que esa frase no podía ser refutada. Pero reconocer no era aceptar. La casa entera ya está hablando de ti, dijo ella. Del héroe improvisado. Del salvador de los pobres. Del empleado valiente. Qué historia tan inspiradora, ¿verdad? Casi parece, de novela barata. Diego no reaccionó. Sabía que venía un golpe. Lo peor no es el golpe. Es esperar a que caiga. Victoria continuó. Lo que nadie dice es que tú estabas ahí porque este no era tu turno. Lo que nadie dice es que abandonaste tu área asignada. Lo que nadie dice es que entraste a mi propiedad privada sin autorización al perímetro de la alberca principal.
Lo que nadie dice es que si estuvieras en tu lugar, el incidente completo no habría ocurrido. Ahí estaba. La inversión perfecta de la culpa. Una obra maestra del poder. Diego respiró, muy lento. Señora, yo estaba ahí porque escuché un grito. Y yo pago por gente entrenada para reaccionar a gritos, no por personal de limpieza jugando al héroe. No estaba jugando. Pero lo hiciste. No fue un juego. Fue una puesta en escena. Y ahora mi casa parece un circo de sentimentalismos. La voz subió solo un grado. Pero en Victoria, un grado equivalía a un terremoto. Diego permaneció firme, con la espalda recta, como si no estuviera frente a una mujer que podía destruirle la vida con una llamada. Si eso es todo, le pido permiso para retirarme. Oh no, Diego. No terminamos. Tú no te vas hasta que yo diga que te vas. Silencio de nuevo. Esta vez más largo. Más peligroso. Dime otra cosa, añadió ella. Cuando tomaste a mi hijo en brazos, ¿cómo se sintió cargar algo que no te pertenece? Diego levantó la mirada con una calma que desarmaba más que un grito. Se sintió como cargar a un niño que se estaba muriendo. Victoria no parpadeó. Y también, agregó él, sin medir el filo, se sintió como cargar a alguien que no tiene la culpa de quién es su madre. El impacto fue físico. No porque ella lo mostrara, sino porque el aire mismo se tensó. Afuera, dos empleadas que pasaban por el pasillo se detuvieron. Aunque no escucharon la frase exacta, sintieron el peso de algo irreversible ocurriendo del otro lado de la puerta. Victoria respiró hondo, apenas, como quien guarda un cuchillo para usarlo más tarde. ¿Sabes qué pasa, Diego? Que la gente como tú cree que la moral le da inmunidad. Creen que un acto heroico limpia cualquier falta. Creen que salvar una vida les da derecho a opinar sobre la mía. No quiero opinar sobre su vida, señora. Quiero conservar la mía. Eso. Depende de mí, no de ti. Lo sé. Y aún así me hablas como si tuvieras algo que perder. Ya lo perdí, dijo Diego sin melodrama. Pero también sé que usted no puede quitarme lo único que me queda. ¿Y qué es eso? Preguntó ella con una curiosidad casi científica. La conciencia tranquila. Victoria se recargó en el respaldo. No porque necesitara apoyo, sino porque entendió que seguía peleando en un terreno donde él no tenía miedo. Tú no sabes con quién estás hablando, dijo al fin. Sí lo sé. Estoy hablando con una madre que está asustada. El silencio no cayó. Explotó. Victoria se puso de pie. Por primera vez. Y cuando lo hizo, toda la habitación cambió de jerarquía. ¿Asustada yo? Sí. Porque si su hijo se hubiera ido, todo su imperio no habría servido para nada. Eso no se dice. Pero se piensa. Yo no pienso eso. Lo está pensando ahora. Victoria apretó los labios, apenas perceptible. La grieta más pequeña. Diego la había encontrado. No estás despedido, dijo entonces, con una frialdad quirúrgica. Pero tampoco estás perdonado. No busco perdón, señora. Eso ya lo noté. Caminó hasta un ventanal enorme, dándole la espalda. Hombre sabio el que entiende cuando una conversación terminó sin que se diga la última palabra. Diego dio media vuelta, caminó hacia la puerta despacio, sin prisa, sin sumisión, sin victoria. Era la caminata de alguien que no se doblegó pero tampoco celebró. Su mano tocó la manija. Diego. Sí, señora. Ella no volteó. Habló hacia el cristal. Si vuelves a tocar a mi hijo sin permiso, no seré tan elegante. Diego no respondió con amenaza. Respondió con verdad. Si vuelve a estar en peligro, no le voy a pedir permiso otra vez. Salió. La puerta se cerró sin sonido, pero el eco fue enorme. Afuera, el personal entero fingía normalidad, pero todos sabían que algo había cambiado. Nadie sabía si para bien o para mal, pero el aire tenía otro peso. Ya no era solo la casa de una millonaria. Era el escenario donde un limpiador había dicho una verdad que ni el dinero pudo silenciar. Y mientras Diego caminaba por el pasillo con pasos firmes, uno de los jardineros levantó la mirada. Una cocinera dejó de tallar un plato. Una muchacha de lavandería contuvo la respiración. Porque no era solo un empleado caminando. Era la prueba viviente de que a veces, el valor no pide permiso. Y esa historia, apenas empezaba a cobrar su precio. La mansión amaneció sintiéndose más pesada que nunca. Algo invisible había cambiado el equilibrio del lugar. Las paredes seguían siendo las mismas, los lujos intactos, la alberca en silencio, pero las personas se movían distinto. Menos rígidas. Más conscientes.
como si todos hubieran presenciado un punto sin retorno. Y el responsable de esa fisura silenciosa era un hombre que, paradójicamente, nadie habría mirado 2 veces días atrás. Diego Martínez. Él llegó a su área como siempre a las 5:40 de la mañana. Uniforme limpio, zapatos bien amarrados, cabello húmedo peinado hacia atrás porque no tenía tiempo de secarlo del todo. Empujaba el carrito de limpieza sin ruido, sin arrastrarlo, sin golpear esquinas. Había aprendido que, en una casa donde todo se escucha aunque todos aparenten no escuchar nada, incluso el sonido revela jerarquías. Pero ese día, aunque sus movimientos eran los mismos, la percepción de los demás no lo era. Una doncella que normalmente pasaba a su lado como si él fuera parte del mobiliario, lo miró. No por más de un segundo, pero lo suficiente para marcar la diferencia. Un jardinero que antes apenas asentía con la cabeza, ahora levantó la barbilla en saludo. Un guardia de seguridad, que siempre fingía que Diego era invisible, carraspeó a modo de respeto cuando él cruzó cerca. Nadie lo felicitó abiertamente. Nadie le dio la mano. Nadie dijo gracias por salvar al niño. Pero todos inclinaron la atmósfera 1 grado, y en un lugar como ese, 1 grado era un terremoto sutil. Diego no sonrió. No lo saboreó. Tampoco lo despreció. Lo detectó, lo archivó mentalmente y siguió trabajando. La verdadera prueba no es cuando te observan, sino cuando dejas de ser novedad. A las 6:15, mientras limpiaba el mármol del corredor principal, escuchó los pasos. No necesitaba voltear para reconocerlos. Los tacones de Victoria Alcázar tenían un ritmo único. Ni demasiado rápido ni demasiado lento. Una velocidad diseñada para que el universo se acomodara antes de que ella llegara. Se detuvo cerca de él a propósito. No era casualidad. La señora nunca pasaba por ese pasillo a esa hora. No le habló. No lo miró. No dio orden alguna. Solo existió ahí, a 1 metro de distancia, lo suficiente para que Diego sintiera el peso de su silencio. Luego siguió caminando. No fue un encuentro. Fue una declaración territorial. Ella no olvidaba. Y él tampoco. A las 7 en punto, la casa recibió otra presencia. Leonardo Alcázar, el hermano mayor de Victoria, accionista principal del corporativo familiar, hombre que vestía trajes que parecían armaduras, y cuya diplomacia duraba exactamente lo mismo que su paciencia, poco. Llegó sin aviso previo, señal inequívoca de que las cosas se iban a complicar. Leonardo no era cruel como Victoria. Él era práctico, lo cual a veces era peor. La crueldad amenaza. La practicidad ejecuta. Diego no supo que estaba ahí hasta que una voz seca, profunda, con autoridad tallada a pulso, lo llamó desde el 2.º piso, proyectándose desde la baranda como una sentencia. Tú, el de la limpieza. Sube. Fue así. Sin nombre. Sin inflexión. Solo función y orden. Diego dejó el trapo sobre el carrito, enderezó la espalda y subió. No porque quisiera, sino porque en ese mundo, ignorar un llamado así era suicidio laboral. Leonardo estaba vestido en gris grafito, sin una arruga. Las manos en los bolsillos, la mirada quirúrgica, la postura de alguien que está acostumbrado a cortar problemas antes de que respiren. Tú eres Diego, ¿verdad? Sí, señor. Eres el que decidió jugar al salvavidas. No jugué, señor. Actué. Leonardo sacó una mano del bolsillo, apoyándola en la baranda. El brillo de su reloj era de esos que no muestran la hora, muestran poder adquisitivo. Te voy a hablar directo porque no me sirve la poesía emocional. El niño está bien. Bien. Eso es lo único que importa. Pero ahora todo el personal tiene una historia épica que contar. Antes hablaban de fútbol, telenovelas o chismes. Ahora hablan de ti. Y ese no es el maldito organigrama de esta casa. Diego no interrumpió. Leonardo no hablaba para ser rebatido. Te pregunto algo puntual, dijo el hombre. ¿Tú quieres crecer aquí, ganarte un lugar, ascender, o crees que tu destino es morir limpiando pisos, pero siendo el héroe eterno de una anécdota que va a durar 2 semanas? Diego inhaló lento, no por miedo, sino porque la pregunta era peligrosa, no por el contenido, sino por la trampa. No estoy aquí para ser héroe, señor. Estoy aquí para trabajar. Si salvo una vida en el proceso, no va a ser por un plan. Va a ser por un instinto. Leonardo sonrió. Medio milímetro con la boca. Nada con los ojos. Instintos. Justamente eso es lo que Victoria no tolera. Lo sé. Entonces, ¿por qué no pediste permiso? Porque los ahogados no dan margen al protocolo. Ahí estaba otra vez.
Esa frase que no era insolente, pero que desarmaba porque era lógica. Y la lógica es el enemigo natural del poder emocional. Leonardo se quedó mirándolo unos segundos. Más. Luego bajó la voz, apenas un tono. ¿Sabes lo que yo veo cuando te veo? Un empleado, señor. No. Veo un hombre que todavía no entiende el valor de lo que hizo. No lo hice para tener valor, señor. Lo hiciste, punto. Y eso ya te costó el anonimato. Diego guardó silencio. Leonardo dio 2 pasos, rodeándolo despacio, sin prisa, como quien inspecciona una pieza que aún no decide si tirar o conservar. Victoria cree que hay que castigarte para mantener el orden, dijo. Yo creo que hay que observarte. Porque los hombres como tú no se controlan con castigos. Se controlan con oportunidades, o con trampas. Diego sostuvo la mirada, sin retar, sin ceder. No busco control, señor. Busco estabilidad. El resto, son interpretaciones de ustedes. Leonardo soltó una risa corta, seca, sin diversión. Eres peligroso. No porque seas violento, sino porque no tienes miedo a perder lo poco que tienes. Esos son los más difíciles de gobernar. Hizo una pausa, miró el pasillo, el decorado, como si la propia casa escuchara. Te voy a decir cómo se mueven las cosas a partir de ahora. Victoria no puede despedirte. No después de lo ocurrido. Sería un golpe a su imagen, aunque lo disfrace. Pero tampoco puede premiarte. Porque entonces otros podrían creer que romper las reglas trae medallas. Así que estás en el limbo. No te van a aplaudir. No te van a correr. Te van a observar hasta que falles. Diego no pestañeó. Y ahí entra lo interesante, añadió Leonardo. La mayoría falla cuando la presión se hace larga. No cuando es intensa. Tú ya sobreviviste al choque. Veremos si sobrevives al silencio. Silencio prolongado. ¿Algo que quieras decir antes de que me vaya a tomar café con mi hermana y el destino de esta casa? Preguntó. Sí, señor. Sorpréndeme. Si están esperando a que falle por miedo, van a esperar mucho. Si están esperando a que falle por soberbia, se van a cansar antes. Si están esperando a que falle por agotamiento, entonces felicidades, porque soy humano. Pero ese día no va a llegar por gusto. Va a llegar por límite. Leonardo ladeó la cabeza. No era burla. Era reconocimiento frío. Baja a trabajar, Diego. Sí, señor. Ah, y una cosa más. Diego se detuvo. El niño preguntó por ti anoche. El pecho de Diego no se movió. Pero adentro, algo se agrietó apenas. ¿Y qué dijo? Preguntó él, lo bastante firme como para que no sonara emocional. Preguntó por el señor que olía a jabón de limón y lo sostuvo como si no pesara nada. Diego no respondió. No porque no tuviera respuesta, sino porque cualquiera que diera lo delataría. Leonardo se alejó. Pero antes de desaparecer por el pasillo, lanzó una frase que quedó flotando como papel encendido. Los imperios no caen por enemigos. Caen por símbolos. Diego bajó las escaleras y regresó a su carrito de limpieza. Volvió al mismo lugar exacto del piso donde había dejado el trapo. Lo recogió y siguió limpiando la línea de mármol como si nunca se hubiera interrumpido. Pero la casa ya no era la misma. Y él tampoco. A las 9:40 de la mañana, un murmullo nuevo recorrió la mansión. No era rumor de pasillo. Era comunicación oficial. Orden inusual, detalle que no se ignoraba. Por disposición temporal, se reactivaría la limpieza de la zona VIP de la alberca en el turno matutino. Una zona que siempre limpiaba mantenimiento especializado. Nunca personal general. Nadie necesitó decir el nombre. El mensaje era claro. Querían ver a Diego cerca del territorio donde todo sucedió. No para agradecerle, sino para medir su comportamiento bajo fuego simbólico. La primera prueba del silencio. Diego empujó el carrito sin preguntar. Sin celebrar. Sin dudar. El pasillo hacia la alberca era largo, luminoso, lleno de ventanales que multiplicaban la luz. Cada paso sonaba distinto allí. Más revelador. Más expuesto. Cuando llegó, el agua estaba inmóvil, azul perfecto, superficie lisa como si nunca hubiera sido escenario de caos. La vida tenía esa habilidad insultante, borrar el drama con estética. Diego flexionó la rodilla, dejó los productos en el borde designado, colocó los guantes, y comenzó a limpiar los mosaicos con método absoluto. Ni rápido para demostrar nerviosismo, ni lento para demostrar desafío. Ritmo exacto de quien no necesita demostrar nada. Pero entonces sucedió.
Un sonido mínimo, tan pequeño que habría pasado desapercibido si no hubiera sido en ese lugar específico. Un pie infantil sobre el piso húmedo. No era Victoria. No era personal. No era amenaza. Era Lucas. Vivo, seco, con una pequeña bata azul, el cabello aún sin dominar por el gel elegante de los peinados oficiales, y los ojos grandes, redondos, fijados en Diego como si lo reconociera no por nombre, sino por esencia. El niño no habló primero. Los niños ricos aprenden rápido a observar antes de exponerse. Diego tampoco habló. Los hombres que han aprendido a sobrevivir no inician un diálogo sin necesidad. Pasaron 3 segundos eternos. Luego Lucas dijo, con una simpleza que partía todas las armaduras sociales: «Tú fuiste el que me cargó». No fue pregunta. Fue certeza. Diego asintió una sola vez. Lucas dio un paso. Uno nada más. Suficiente para mover el universo invisible que rodeaba la escena. «No tenías que saltar», dijo el niño. «Pero lo hiciste». Diego colocó la esponja en el cubo, despacio, limpio, preciso. «No salté porque tenía que hacerlo», respondió él. «Salté porque estaba solo». El niño parpadeó, procesando un código emocional que aún no figuraba en su educación de oro. «Yo no quiero estar solo», dijo. «Lo sé. Y no quiero que nadie se meta en problemas por mí». Silencio suave. Diferente al de los adultos. Un silencio sin cálculo, sin veneno, sin estrategia. A veces, cuando alguien vive, otro paga el precio. Lucas. Yo no escogí eso. Nadie lo hace. Entonces, ¿por qué pasa? Porque la vida decide rápido, y las personas solo intentamos alcanzarla. Lucas lo miró como si estuviera intentando memorizar algo más que palabras. Tal vez una brújula. En ese instante, una presencia corta el aire. Una sombra de autoridad. No grito. No amenaza. Victoria. No llegó caminando, llegó materializándose. La clase de mujer que no entra en un lugar. Lo ocupa. «Lucas», dijo ella. El niño no se estremeció. No porque fuera valiente, sino porque no sabía que debía tener miedo. Diego se puso de pie. No por sumisión, sino porque algunos encuentros se reciben de pie. Victoria no le habló a él. Le habló al espacio entero. La escena era demasiado vulnerable para permitirse existir. «Lucas, vamos adentro, hijo. El sol está fuerte». El niño no se movió. «Mamá, yo solo le dije gracias». El silencio cayó con forma. Victoria no miró a Diego. Pero Diego supo que lo estaba viendo a través del aire. Y en ese silencio exacto, nació algo que nadie había planeado. No gratitud. No amistad. No perdón. Algo más peligroso. Conexión humana en un lugar donde todo estaba prohibido excepto el poder. Y cuando el poder detecta humanidad, siempre reacciona. Siempre. La tensión en la mansión no explotó de inmediato. El verdadero poder no estalla, se filtra. No grita, presiona. No destruye, desestabiliza. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante los días siguientes. La casa no castigó a Diego con un evento directo. Lo castigó con una atmósfera. La primera señal llegó con los turnos. Antes, su horario era lineal, repetido, casi invisible. Ahora estaba lleno de microajustes sin explicación. Cambios de sector repentinos, áreas nuevas que antes no le correspondían, pedidos urgentes que desaparecían cuando él llegaba y reaparecían cuando se iba. Era como intentar caminar en un piso que cambia de nivel cada vez que apoyas el pie. Diego no reclamó. Tampoco se quejó. Simplemente se movió con la misma disciplina de siempre. Cada baldosa limpia, cada objeto colocado con precisión quirúrgica, cada superficie reluciente como espejo, sin rastro emocional en sus movimientos. Algunos hombres reaccionan al caos. Otros se vuelven aún más precisos con él. Victoria observaba todo desde lejos, pero no como antes. Ya no lo miraba como parte del mobiliario humano. Ahora lo estudiaba como a un elemento que había roto la ecuación original de su mundo perfecto. Y cuando una ecuación falla, hay 2 opciones: corregirla o destruirla. Ella aún no decidía cuál elegir. Una mañana, mientras la bruma ligera se levantaba sobre los jardines llenos de bugambilias y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el primer café del día, Diego fue llamado a un área que nunca limpiaba, la biblioteca privada de la familia Alcázar. Era un espacio inmenso de madera oscura, libreros que llegaban al techo, colecciones de clásicos encuadernados en piel, ediciones antiguas traídas de Europa, y un ventanal que dejaba entrar la luz de Guadalajara desde el oriente,
haciendo que el polvo suspendido pareciera oro flotante. Pero no lo llamaron para limpiar libros. Lo llamaron para mover cajas. Montones de cajas medianas, sin etiqueta, apiladas como un rompecabezas sin instrucciones. No eran desorden casual, eran abandono deliberado. Polvo encima, sellos gastados, esquinas humedecidas por años inactivos. Nadie le explicó por qué estaban ahí. Nadie le dijo a dónde iban. Solo una instrucción breve: organiza, clasifica, todo. Eso significaba horas, o días, tal vez semanas. Pero Diego no cuestionó. Se arrodilló, abrió la primera caja, y el pasado respiró. Fotografías viejas. No de eventos corporativos. No de cenas de caridad. No de campañas de imagen. No. Familia. En las fotos, Victoria no era una mujer de acero. Era una muchacha con trenzas, risa fácil, rodillas raspadas, corriendo entre caballos en un rancho amplio del estado de Jalisco, mucho antes de que la ciudad devorara con concreto el verde que alguna vez la rodeó. Diego no espiaba. Trabajaba. Pero el pasado se despliega solo cuando una caja se abre. Había fotos de excursiones a Tequila con la familia, de reuniones en la plaza de armas con el sonido de bandas sinaloenses de fondo, de tardes en Chapala ondeando los pies sobre el lago, de verbenas con antojitos, elotes, pozole y churros espolvoreados con azúcar. Había inocencia ahí. No lujo. Pertenencia. Y allí, entre las imágenes, una carta doblada a mano, papel amarillento, manchas de tiempo, tinta ligeramente borrosa. Diego no debió leerla. Pero al intentar acomodarla, la primera línea quedó expuesta como un golpe de destino. Si un día te sientes orgullosa de ser fuerte, recuerda que aprendiste a ser humana primero. No tenía firma visible, pero la caligrafía era suave, femenina, cálida. Una letra que no coincidía con la frialdad de la Victoria actual. Tampoco con la rigidez empresarial de la familia. Era un rastro de otro origen. De un amor previo. Quizás del tipo que no se presume en los portarretratos. Diego guardó la carta de nuevo. No le correspondía abrir ese mundo. Pero el mundo ya lo había rozado. Mientras seguía clasificando, notó un patrón. La mayoría de esas cajas eran fragmentos de una versión de Victoria que el presente no permitía existir. Como si, con cada ascenso social, ella hubiera ido guardando en cajas lo que ya no se adecuaba a su imagen. No era acumulación. Era amputación emocional. A mediodía, el sonido de los tacones resonó sin prisa. No llegó como tormenta. Llegó como anuncio inevitable. Victoria entró a la biblioteca con un vestido marfil de líneas rectas, cabello recogido, porte intacto. No habló inmediatamente. Primero observó las cajas abiertas, las fotos organizadas, la cronología de su pasado extendida como evidencia silenciosa de otra era. Entonces habló. No sabía que seguían aquí. Diego no respondió. No correspondía. ¿Encontraste algo que no debías ver? Encontré lo que estaba en las cajas, señora. Su voz era plana, sin juicio, sin inferencias. La neutralidad es el único lenguaje que el poder no puede atacar sin delatarse. Victoria caminó un poco más, recogió una fotografía al azar. Era ella, de niña, sentada en el pasto, con un sombrero más grande que su cabeza y una sonrisa sin ensayar. No recordaba esa foto. La memoria no falla, señora. Se archiva donde no estorbe. Frase peligrosa. Delicada. Verdadera. Los ojos de Victoria se endurecieron levemente, pero no por enojo. Fue un músculo emocional activado por incomodidad antigua. Diego, dijo, tú no eres indiscreto, ¿verdad? La discreción no es un talento, señora. Es mi herramienta de trabajo. Ella colocó la foto de vuelta con cuidado. Bien. Porque todo lo que ves aquí, nunca salió de esta biblioteca. Y no va a salir ahora. No saldrá. El silencio se acomodó como un mueble antiguo. Luego, algo inesperado. ¿Por qué no aceptaste el reconocimiento después del accidente? Porque no salvé a nadie para ser recordado. Lo hice para que nadie me tuviera que recordar por eso. Victoria lo miró con una tensión distinta. No era amenaza. Era curiosidad peligrosa. ¿Estás acostumbrado a cargar peso ajeno? El suficiente para saber cuándo hacerlo y cuándo no. Ella dejó la conversación en el aire y caminó hacia el ventanal. Desde ahí, Guadalajara parecía otra, majestuosa, frenética, viva, contradictoria. La ciudad de las plazas, las tortas ahogadas, los mercados, los mariachis, la riqueza, los contrastes que chocan como trenes silenciosos.
¿Sabes, Diego? Cuando yo era niña, no soñaba con dinero. Soñaba con grandeza. Y todos aquí confunden grandeza con obediencia y pulcritud. Diego no opinó. Solo escuchó. A veces me pregunto cuando perdí la versión que aparece en esas cajas, dijo ella, casi más para sí misma que para él. No se perdió, señora. Se almacenó. Victoria soltó una risa baja, sin humor, con reconocimiento. Qué peligroso eres cuando no intenta serlo. No lo soy. Solo hablo simple. No, Diego. Eso es lo más peligroso de todo. Ella salió sin despedida. Pero la atmósfera quedó distinta. Ya no era vigilancia. Era evaluación. Esa tarde, Lucas se presentó en la biblioteca, no como niño que obedece, sino como niño que explora. Tenía un libro bajo el brazo. Uno infantil de leyendas mexicanas, La mulata de Córdoba, El callejón del beso, El charro negro. Historias sin perfección, con magia, advertencia, consecuencias. El tipo de relatos que enseñan más que cualquier manual empresarial. ¿Quieres que te lea uno?, preguntó Lucas, sentado en el suelo, como si no notara la frontera social entre ellos. Diego siguió acomodando cajas. Tú lee. Yo trabajo. Eso cuenta como sí, dijo Lucas, abriendo el libro con determinación. Y empezó. Su voz no era teatral, ni perfecta. Era sincera. Pronunciaba lento, se tropezaba con algunas palabras largas, repetía cuando era necesario. Y Diego, arrodillado entre cajas, escuchaba sin interrumpir. Como escuchan los hombres que no tuvieron a nadie que les leyera historias de niños. El tiempo no se sintió como amenaza por primera vez. Mientras tanto, en otro lugar de la mansión, Leonardo y Victoria hablaban. Él no está buscando ganarse al niño, dijo Leonardo. Eso lo hace más impredecible. No creo que sea impredecible, respondió Victoria. Creo que nosotros no estamos entendiendo su patrón. Tiene uno. Solo que no es el habitual. No quiere subir. No quiere brillar. No quiere reemplazar a nadie. No quiere deuda social. Entonces, ¿qué quiere? Victoria guardó silencio un momento. Tener el derecho de existir sin tener que demostrarlo. Leonardo arqueó una ceja. Eso es más revolucionario que ambición. Exacto. ¿Y eso te preocupa? No, Leonardo. Me inquieta que ya no sé si quiero eliminarlo de la ecuación o aprender de ella. Eso sí era nuevo. Esa noche, la familia organizó una cena íntima distinta a las anteriores. No era evento social, ni reunión política, ni agenda de poder. Era una mesa más humana de lo permitido. Y por primera vez, sin decir el motivo, pidieron que Diego estuviera en el mismo piso durante el servicio. No en la periferia. No escondido. Disponibilidad inmediata. Visibilidad legítima. Cuando colocó la última servilleta del área antes de retirarse, escuchó a Lucas decir en voz clara, «Yo quiero ser como él cuando sea grande». Silencio absoluto en el comedor. Diego no se giró. Pero Victoria sí. Y comprendió que el punto de quiebre no era si Diego encajaba en su mundo, sino si su mundo era suficientemente fuerte para convivir con alguien que no necesita nada de él. Porque el verdadero poder no da órdenes. Transforma sin pedir permiso. Y a veces, solo a veces, llega empujando un carrito de limpieza. La madrugada en la mansión de la torre tenía un color distinto. No era solo el tono azulado que entraba por los ventanales, era la densidad emocional que parecía pesar sobre cada rincón. Marcos no había dormido. Pasó la noche entera en una silla de metal junto a la puerta del hospital la noche anterior, esperando noticias de la junta médica que evaluaba el estado emocional de Leo tras el trauma del accidente. Aunque el niño se encontraba físicamente estable, los especialistas temían que el impacto psicológico hubiera dejado huellas profundas. Esa mañana, sin embargo, la casa despertó con un aire incierto, mezclado con un atisbo de esperanza. Las empleadas caminaban en silencio, como si el sonido de sus pasos pudiera romper algo delicado. Los guardias evitaban mirarse entre sí, no por desconfianza, sino por la sensación de vivir dentro de un momento que no necesitaba palabras. Camila de la Torre, la mujer más poderosa del estado, estaba irreconocible. No por su apariencia impecable, sino por la grieta visible en su armadura emocional. Por primera vez desde la tragedia en la piscina, no llevaba tacones altos. Estaba descalza, de pie frente al ventanal principal, observando el jardín como si esperara que el silencio le devolviera una respuesta. Su cabello estaba recogido, su porte seguía siendo firme, pero había algo nuevo en su mirada, cansancio humano.
La mansión que antes vibraba con órdenes, reuniones, controversias empresariales y eventos sociales ahora parecía vivir en pausa. Marcos entró a la cocina muy temprano para preparar café. No quería encontrarse con nadie. Necesitaba un momento de normalidad, un ritual que no girara en torno a tragedias ni agradecimientos incómodos. Pero no tuvo suerte. Camila estaba en la isla de mármol, sosteniendo una taza intacta. El café ya estaba frío, pero ella no lo notaba. Marcos se detuvo en seco, evaluando si retroceder era una opción. No lo era. Ella lo vio. No he dormido, explicó sin que él preguntara. Se nota, respondió él con respeto, sin añadir nada más. Hubo un silencio breve. No era tenso, era crudo. De esos que no exigen palabras adicionales. Camila bajó la mirada al mármol. Era la primera vez que la veía vulnerable. Gracias, dijo ella, sin vueltas, sin discursos, sin altivez. Marcos asintió, incómodo con la intensidad del momento. No lo hice por usted. Lo sé. Por eso te doy las gracias. Otro silencio. Ella exhaló con una mezcla de dolor y aceptación. Nunca pensé que diría esto, pero fallé como madre. No falló, respondió Marcos con más firmeza de la que pretendía. Fallamos todos. Pero usted es la que más duele, porque le pesa más. Camila se quedó mirándolo como si alguien por fin hubiera dicho la verdad en un idioma que entendía. Se permitió asentir, despacio. Leo preguntó por ti anoche. Marcos no había sido preparado para eso. Sintió un golpe suave pero directo al centro del pecho. ¿Qué dijo? Preguntó si ibas a ir a verlo. No preguntó por mí primero. Preguntó por ti. No era un reclamo. Era una revelación. La mañana siguió con una reunión inesperada. Camila convocó al personal entero, desde seguridad hasta jardinería, y anunció algo que jamás se había escuchado en ese lugar. A partir de hoy, esta casa cambia. Aquí nadie vale por su apellido, ni por su puesto, ni por lo que tiene. Aquí, cada persona será tratada con respeto. Sin excepciones. Se escucharon murmullos incrédulos. Algunos empleados intercambiaron miradas, creyendo que era temporal, resultado del shock. Pero cuando Camila miró directamente a Rebeca, la antigua jefa de servicio que había humillado a Marcos meses atrás, el silencio se volvió absoluto. Y tú, Rebeca, estás despedida. No hubo insultos, no hubo alzamiento de voz. La sentencia fue simple, quirúrgica y definitiva. Rebeca palideció. Nadie la defendió. Marcos no sintió satisfacción. Sintió alivio, como si una puerta por fin se cerrara. Esa tarde, Camila llevó a Marcos al hospital para que visitara a Leo. No como empleado. Como alguien que había adquirido un lugar que los títulos no podían medir. El niño estaba sentado en la cama, cubierto con una manta, con un libro abierto pero sin leerlo realmente. Cuando vio a Marcos, no sonrió de inmediato. Lo procesó, como si temiera que se desvaneciera. ¿Sí viniste? Preguntó con voz pequeña pero real. Dije que estaría aquí, ¿no? Leo asintió, despacio, y bajó la guardia. Ese instante, mínimo para el mundo, lo era todo para esa habitación. Camila observó sin intervenir. Dejó que la escena se construyera sin su presencia emocional, como quien entiende que algunos puentes no se cruzan, se contemplan. Marcos se sentó junto a la cama. No habló del accidente. No dijo discursos motivacionales. Hizo lo inesperado. Habló del puesto de tacos de la esquina donde, según él, hacían los mejores al pastor del planeta. Leo lo escuchó fascinado. Marcos describió la salsa como si fuera poesía gastronómica. Habló del señor que siempre contaba chistes mientras cocinaba y juró que ese lugar tenía superpoderes culinarios. Leo sonrió por primera vez desde el incidente. ¿Y me llevas cuando salga? Te llevo, pero hay una condición. ¿Cuál? No le digas a tu mamá que comimos tanto. Camila, a un par de metros, escuchó y soltó una risa corta, involuntaria, humana. La primera en días. La habitación dejó de sentirse como un hospital. Los días siguientes trajeron cambios visibles. Marcos ya no era el conserje invisible. Pero no se dejó transformar por el nuevo reconocimiento. Seguía haciendo su trabajo con la misma disciplina, sin exigir trato especial. Eso, curiosamente, fue lo que hizo que todos le dieran un lugar diferente. La prensa empezó a rondar el caso. Alguien filtró la historia del rescate. Algunos lo llamaron héroe. Otros intentaron fabricar narrativas sensacionalistas. Pero Marcos evitó dar declaraciones.
No quería ser el protagonista de una tragedia convertida en espectáculo mediático. Quería que Leo sanara. Punto. Camila, en cambio, enfrentó a los medios de frente. Dio una única entrevista, breve, certera. Mi hijo está vivo por la valentía de un hombre que muchos ignoraron. No hubo privilegio que lo salvara. Hubo humanidad. Las redes estallaron, no por el rescate, sino por la frase. Miles de personas comenzaron a cuestionar el valor real del estatus social, presionados por un ejemplo que no podían refutar. En la escuela de Leo, los rumores circulaban como fuego. Algunos niños lo trataron con lástima, otros con distancia, pero hubo un grupo que lo miró diferente, no como el heredero rico, sino como el niño que casi pierde la vida. Ese simple cambio en la narrativa social fue sanador. Una tarde, Marcos encontró a Camila en el jardín, sosteniendo una carta. No dijo hola. No era necesario. Es de la madre de Rebeca, dijo ella. Pide perdón. Dice que su hija fue criada creyendo que el mundo funciona por jerarquías. ¿Y qué siente usted? Que no quiero cargar odio. Suficiente aprendimos ya. Marcos asintió en silencio. A veces los acuerdos más profundos no requieren firma. Los meses avanzaron. Leo regresó a casa. No era el mismo niño arrogante que una vez creyó que las personas eran paisajes de fondo en su vida. Ahora observaba, escuchaba, hacía preguntas reales. A veces encontraba a Marcos barriendo hojas en el jardín y simplemente se sentaba a su lado, sin hablar. Y Marcos tampoco hablaba. Pero había conversación en ese silencio compartido. Un domingo, Camila los encontró así. Necesito decirles algo, anunció. Y no es sobre trabajo, ni dinero. Los dos la miraron. Voy a abrir una fundación. Para enseñar a nadar a niños que no tienen acceso a clases. Nadie debería vivir lo que vivimos por no saber defenderse del agua. El aire entre los tres cambió de densidad. No era un anuncio empresarial. Era sanación convertida en propósito. Quiero que la dirijas, Marcos, dijo ella con firmeza suave. ¿Yo? Tú saltaste. No miraste alrededor. No me diste valoraciones sociales. No pensaste. Actuaste. Esa es la clase de líder que quiero al frente. Marcos no respondió de inmediato. No por dudar, sino por sentir el peso de una retribución que ya no era deuda, era destino. Acepto, dijo finalmente. Y en ese instante, sin discursos grandilocuentes, sin aplausos, sin cámaras, sin espectáculo, algo más grande que un rescate se consolidó, una transformación. No de estatus, de humanidad. Y mientras el sol dorado del atardecer caía sobre la mansión de la torre, 3 vidas entendieron que el cambio nunca empieza en los reflectores, sino en un salto valiente al agua, sin pensar en quien está mirando. Los cambios en la mansión de la torre comenzaron a sentirse como una corriente sutil pero imparable. Ya no era solo un lugar donde las reglas caían desde arriba, ahora la transformación también brotaba desde abajo, desde los pasillos, la cocina, los jardines y cada espacio donde antes reinaba el silencio obediente. Marcos ya no caminaba encorvado evitando miradas, pero tampoco se convirtió en alguien soberbio por la nueva posición que su valentía le había otorgado. Había algo diferente en su forma de moverse, dignidad, no orgullo. La gente lo miraba con respeto sincero, no impuesto, y eso transformaba incluso su lenguaje corporal. Camila observaba esos matices. Como mujer acostumbrada a leer escenarios financieros, gestos corporativos y ambientes de poder, ahora se encontraba aprendiendo a leer emociones humanas reales, sin filtros, sin etiquetas, sin jerarquías. La fundación que había decidido crear avanzaba a pasos veloces. Un edificio antiguo cercano al corazón de la Ciudad de México sería remodelado para convertirse en el Centro Acuático Esperanza. No sería un lugar de lujo. Sería un lugar de acceso. Un espacio para enseñar a niños y niñas de comunidades vulnerables a nadar, a defenderse del agua, a tener una oportunidad que Leo casi no tuvo. Marcos fue invitado formalmente a participar en la planeación. Y ahí, en medio de arquitectos, ingenieros, expertos en impacto social y donantes, él no se comportó como alguien intimidado. Su experiencia no venía de diplomas, venía de la vida. Sabía lo que asustaba a un niño, lo que daba seguridad, lo que construía confianza. Hablaba poco, pero cada frase tenía el peso de algo que había sido vivido, no estudiado. Queremos que la alberca tenga ventanas grandes, dijo un día durante la reunión. ¿Para la luz natural?, preguntó un arquitecto. Para que los niños no sientan que están atrapados. El agua ya impone. El espacio debe liberar. Los demás se callaron.
Nadie lo había pensado de esa forma, y sin embargo era obvio. Las mejores ideas no siempre nacen del conocimiento técnico, a veces nacen del entendimiento humano básico. Camila lo observó con atención. No había elegido mal. Mientras los planos tomaban forma, la transformación más profunda seguía ocurriendo en un lugar menos visible, dentro de Leo. El niño ya no había vuelto a pisar una piscina. No por prohibición, sino por decisión propia. El agua dejó de ser un juego divertido para convertirse en un recuerdo borroso con sabor a miedo. Pero no lo decía. Leo era de los que callaban el temblor con humor o silencio. Marcos lo notó. Una tarde, encontró al niño sentado solo en el borde de la fuente del jardín. No hablaba, solo miraba el movimiento repetitivo del agua caer, chocar, chocar. Una metáfora involuntaria del propio ciclo mental en el que estaba atrapado. ¿Te molesta si me siento?, preguntó Marcos. Leo negó con la cabeza. No se dijeron nada durante casi un minuto. El viento movía las hojas, los pájaros conversaban en narrativas incomprensibles y el agua seguía su danza infinita. ¿Te da miedo todavía?, preguntó Marcos sin dramatismo. No siempre, dijo Leo. Pero me sorprende. A veces pienso que ya no, y luego sí. Marcos asintió. No intentó minimizarlo. No dijo se te va a pasar. No dio lecciones motivacionales. Le entregó una verdad sencilla. El miedo no se va porque lo empujes. Se va cuando lo miras el tiempo suficiente. Leo frunció el ceño. Eso no sonaba a consejo para niños, sonaba a sentencia para vidas enteras. ¿Y tú?, preguntó. ¿A qué le tienes miedo? Marco sonrió con un gesto leve, como quien revela un truco que nunca había confesado. A que la vida me alcance y yo no esté listo. Leo no supo si eso era triste o profundo, quizá ambas cosas. ¿Y el agua?, insistió. El agua no es enemiga. Es memoria. Te recuerda que hay cosas que controlas y cosas que no. Hay que aprender a respirar entre ambas. Leo guardó esas palabras como quien guarda una llave sin saber todavía qué puerta abre. Los días empezaron a traer pequeños avances. A veces Leo metía la mano en la fuente. Solo los dedos. Luego la palma. Luego el antebrazo. Nada heroico, nada cinematográfico, solo microgestos de reconciliación con un elemento que antes lo había desafiado. Camila observaba en silencio. A veces el mejor acto de maternidad es no intervenir. Una noche, durante la cena, ella decidió hablar sin guión, sin armadura. Hijo, no quiero que olvides lo que pasó. Pero tampoco quiero que vivas encerrado en ese momento. Leo no levantó la voz, pero sí el corazón. No quiero ser débil, mamá. Camila sintió una punzada. La clase de frase que nunca se debería pronunciar a los 10 años. La valentía no es no tener miedo, Leo. La valentía es hacer algo aunque el miedo esté sentado en tu hombro. ¿Tú tienes miedo?, preguntó él. A veces, respondió ella. ¿A qué? A no ser suficiente. Leo la miró con incredulidad infantil. Los hijos imaginan a sus padres como entidades inquebrantables hasta que un día ven la grieta humana que los hace reales. Tú sí lo eres, mamá, dijo él sin saber que no hablaba del cargo, hablaba del amor. Camila sintió que la frase la sostenía del lado correcto del mundo. Mientras tanto, en la ciudad, la historia del rescate ya no era solo un relato susurrado. Se había vuelto conversación pública. Pero no por cámaras ni intereses comerciales, sino porque la gente reconoció algo que rara vez aparece en titulares: la humanidad que no pide aplausos. Algunos periódicos intentaron construir narrativas sensacionalistas, pero la figura de Marcos se escapaba de esos formatos. No era trágico, ni glamoroso, ni redimible a través de un arco melodramático tradicional. Era real. Y lo real no siempre sirve para el espectáculo, pero sirve para cambiar perspectivas. Marcos comenzó a recibir mensajes anónimos. No eran cartas de fanatismo, sino confesiones simples, gente humildemente agradecida por ver representada una valentía que no nace del privilegio. Eran testimonios de cuidadores, de empleadas domésticas, de choferes, de personas invisibles en el mapa social que se sintieron vistos por primera vez. Un día, llegó un sobre sin remitente. Dentro había un papel escrito a mano. Usted salvó a ese niño, pero sin saberlo, también salvó a muchos que no tenían voz. Gracias por saltar. Marcos guardó la carta sin dramatismo, pero con una emoción que no necesitaba ser pronunciada. La remodelación del Centro Acuático Esperanza continuaba. Leo pidió ir a ver las obras. No a la piscina, no todavía, a las estructuras de metal, los andamios,
los planos pegados en paredes, el proceso antes de la forma final. Camila accedió sin preguntas. Leo observaba con atención milimétrica. No era curiosidad infantil. Era identificación silenciosa. Él también estaba en obra gris, en etapa de construcción interna. Marcos lo notó de nuevo. «¿Ves esos cimientos?», le dijo. «No se ven cuando el edificio está bonito, pero sin ellos, todo se cae». «¿Y los míos cuáles son?», preguntó Leo. «Lo que no se rompe cuando todo lo demás tiembla». Leo guardó la definición en su repertorio interno, junto con todas las otras palabras que empezaban a convertirse en salvavidas conceptuales. Camila, que estaba escuchando, intervino. «Y a veces no lo sabemos hasta que necesitamos sostenernos de ellos». Marcos la miró. Había evolucionado. Ya no hablaba desde el poder, hablaba desde el aprendizaje. Las semanas pasaron. El centro acuático empezó a parecerse a una promesa tangible. Los muros olían a mezcla fresca, las emociones olían a segundas oportunidades. Una tarde, algo inesperado ocurrió. Estaban los tres en la obra cuando un camión de materiales tuvo un fallo en los frenos. Nada grave, no hubo heridos, pero el ruido, el estruendo metálico, el choque, levantaron una ola de adrenalina colectiva. Uno de los andamios hizo un ruido que se pareció demasiado a una fractura. El sonido resonó como un eco del accidente del agua. Todos se quedaron paralizados un segundo. Y en ese segundo, sin planearlo, Leo dio un paso adelante, no hacia el peligro, sino hacia donde estaban los demás, como si hubiera sentido la necesidad de estar presente, no resguardado. Marcos lo notó. «No te moviste para atrás», le dijo. Leo lo procesó, con sorpresa genuina. «No lo pensé». «A veces, ahí empieza todo», respondió Marcos. Camila no dijo nada, pero por primera vez desde el accidente, sonrió sin el peso del recuerdo enfrente. Algo estaba cambiando de verdad. No era el miedo desapareciendo. Era el miedo dejando de ser tirano. Camila sintió, con una certeza tranquila, que su hijo no estaba regresando al niño que era antes. Se estaba convirtiendo en alguien nuevo. Alguien atravesado, sí, pero no destruido. Y lo más hermoso de todo, ya no necesitaba ser perfecto. Finalmente podía ser humano. La inauguración del Centro Acuático Esperanza no fue un evento ostentoso, ni salido de revistas, ni maquillado para aparentar. Fue real. Y por eso, absolutamente inolvidable. El sol de la Ciudad de México iluminaba el edificio recién terminado como si supiera que no estaba alumbrando paredes, sino un nuevo comienzo. Las paredes blancas aún tenían ese aroma a pintura fresca, las ventanas reflejaban un cielo limpio, y el murmullo de la gente llegaba mezclado con la música suave de un cuarteto de cuerdas que tocaba a un costado de la entrada principal. No era un acto de caridad transmitido desde un trono de poder. Era un puente. Camila pidió que no hubiera discursos gigantes, ni cortes de listón exagerados, ni presentaciones donde ella tuviera que subir a un escenario rodeada de flashes. A cambio, dispuso un micrófono justo en el centro, abierto, sin guión, disponible para quien necesitara hablar desde verdad y no desde formalidad. Ahí estaban familias de barrios aledaños, madres con tenis gastados, abuelos orgullosos, niños con ojos brillantes, y personas que jamás imaginaron ser invitadas a un lugar diseñado para ellos y no para otros. Habían pasado casi 6 meses desde aquella noche en la mansión, desde el grito interrumpido por el agua, desde la mano que jaló a Leo hacia la vida de nuevo, desde el impacto que detonó una metamorfosis más profunda que la del propio accidente. Leo no llegó vestido de traje. Llegó con jeans, tenis cómodos y una sonrisa tranquila, de esas que no necesitan actuar la felicidad porque simplemente la contienen. Caminaba al lado de Camila sin esconderse tras ella, no porque no la necesitara, sino porque ya no la usaba de escondite. Marcos insistió en llegar antes que todos para revisar que nada faltara. Quería asegurarse de que las toallas estuvieran en su lugar, que la temperatura del agua fuera exacta para las primeras clases, que el suelo estuviera seco para evitar resbalones, que la bienvenida oliera a hogar y no a institución. No estaba ahí como salvador. Estaba ahí como parte de algo que por fin tenía sentido. Mientras organizaba los últimos detalles, un pequeño grupo de niños corría por los pasillos admirando las albercas con esa reverencia bulliciosa que solo pertenece a la infancia. Una de las pequeñas, con trenzas y una mochilita rosa demasiado grande para su espalda, se acercó a Marcos. «¿Tú eres el señor que sabe hablar con el agua?», le preguntó sin timidez. Marcos parpadeó, sorprendido. «¿De dónde salió eso?». «Lo escuché de mi mamá. Dice que tú no solo salvaste a un niño, sino que también ayudaste a que el agua no fuera mala con él». Marcos se arrodilló para estar a su altura.
El agua nunca es mala, pequeña. A veces solo está triste, como nosotros. Y cuando la entendemos, se calma. ¿Tú me la vas a presentar algún día? Cuando tú quieras. Pero ella primero tiene que conocerte a ti. La niña asintió con solemnidad absoluta, como quien acaba de pactar un plan importante. Camila observaba la escena desde lejos. Era curioso, el hombre que antes evitaba miradas ahora era visto por todos sin tener que alzar la voz. El micrófono fue encendido. No para hablar primero, sino para invitar a que alguien más comenzara. Una madre del barrio de Iztapalapa, con una coleta alta y manos ásperas de trabajo constante, caminó hacia el centro. No ensayó nada. No necesitaba. Yo no vengo a dar discurso, dijo. Yo vengo a decir gracias. Porque allá, de donde venimos, a veces lo único que nos sobra es miedo. Pero cuando alguien abre una puerta, incluso chiquita, todos respiramos distinto. Y hoy, esa puerta la abrieron aquí. Aplausos. No estridentes. Humanos. Luego habló un hombre mayor, antiguo profesor de primaria que había ahorrado monedas durante meses solo para llevar a sus nietos a un curso de natación que siempre fue inalcanzable hasta ese día. Aquí no nos regalaron un lugar, dijo con voz temblorosa. Nos regalaron una posibilidad. Más aplausos. Luego, para sorpresa incluso del mismo, Marcos fue empujado suavemente hacia el micrófono por un niño que literalmente tiró de su uniforme. Te toca, dijo el pequeño. Marcos no había preparado palabras. Nunca lo hacía. Pero algo en ese día exigía que las dejara salir aunque no llegaran impecables. Yo no sabía nadar bonito, dijo al inicio, arrancando risas que quitaban tensión. Solo sabía que cuando alguien necesita ayuda, uno no piensa, solo entra. Pero luego entendí que el verdadero rescate no es sacar a alguien del agua. Es lograr que después no le tenga miedo. Silencio. Un silencio cálido. Y si este lugar sirve para que aunque sea un niño o una niña se reconcilie con lo que le duele, entonces ya valió la pena cada ladrillo. La gente no aplaudió inmediato. Primero respiró hondo. Luego sí, vino el aplauso. Uno sincero. Camila no subió al micrófono. Porque ya no lo necesitaba para ser escuchada. El listón se cortó sin ceremonia ruidosa, solo con un gesto sencillo, casi simbólico, hecho por un grupo de niños que lo sostuvieron juntos y tiraron del sin distinciones de quién era más importante que el otro. Entonces llegó el momento que todos esperaban, aunque nadie lo nombraba en voz alta. La primera persona en entrar a la piscina. Había instructores listos, protocolos preparados, cámaras apagadas por decisión expresa de Camila para que el momento no fuera recuerdo artificial sino vivencia verdadera. Leo estaba ahí, de pie, con una toalla colgada en el hombro. No había anuncio. No había tambor. No había pausa dramática. Solo su respiración. Marcos lo miró, no empujándolo, no animándolo con palabras fáciles, no cargándolo de expectativas. Solo allí, presente, firme, humano. Leo dio el primer paso hacia la superficie acuosa. No con velocidad de superación cinematográfica. Lo hizo como lo hacen los valientes de verdad, con calma y certeza temblorosa. El agua estaba tibia. Preparada especialmente para hoy, sin que él lo supiera. Entró un pie. Luego el otro. Luego el agua le rozó las pantorrillas. Escuchaba su respiración amplificada, como si el mundo se hubiera subido el volumen solo para él. No era la misma piscina, no era la misma noche, no era el mismo miedo. Era otro escenario. Otro niño. Otra oportunidad. Marcos caminó y se quedó a su lado sin tocarlo. Estoy aquí, dijo simplemente. Leo no respondió. No hacía falta. Siguió avanzando hasta que el agua estuvo a la altura de su cintura. Sintió el frío convertirse en temperatura conocida. Sintió la memoria del susto esconderse en un rincón menos dominante de su mente. Miró a su madre. Camila no lloraba. Camila sostenía el aire como quien sabe que algunos milagros no hacen ruido. Leo dio otro paso. Y otro. Hasta que el agua lo abrazó hasta el pecho. No se hundió. No tembló. No colapsó. Solo estuvo. Respiró. Una vez. Lento. Consciente. Poderoso. Entonces, con una naturalidad que la vida tejió puntada por puntada en los últimos meses, se flexionó y dejó que el agua llegara a sus hombros. No necesitaba luchar contra ella. Solo convivir. Marcos asintió sin sonreír, porque no era triunfo que requería celebración, era capítulo que requería reverencia. Camila finalmente dejó escapar el aire que llevaba meses guardando en algún lugar del alma. Gracias, murmuró.
No a Marcos. A la vida. A la transformación. A la posibilidad. Leo dio otro paso hasta flotar. No era nado perfecto, no era hazaña olímpica. Era reconciliación pura. Movió las manos. 2 remadas suaves. Luego otras 2. El agua no lo juzgaba. El pasado no lo alcanzaba. El miedo ya no gobernaba. Ese instante fue tan silencioso que se podía escuchar la paz asentándose. Y entonces Leo volteó hacia la orilla. No buscó aplausos. Buscó miradas. Primero la de Marcos, que le devolvió una ligera inclinación de cabeza. Luego la de Camila, que lo miraba como quien por primera vez entiende que los hijos no se sostienen para que no caigan, sino para que un día aprendan a caminar sin vértigo. Leo sonrió. No una sonrisa estruendosa. Una sonrisa real. De esas que no celebran la ausencia del miedo, sino el valor de convivir con él sin perder identidad. La gente observaba sin intervenir, testigos de algo íntimo aunque sucediera en un sitio público. Entonces, por primera vez desde el inicio de todo, ocurrió algo que nadie planeó y sin embargo era inevitable. Leo flotando, levantó la mano hacia Marcos. No para ser rescatado. Para invitarlo a entrar también. Marcos no lo dudó. Se quitó los zapatos, dobló el pantalón y caminó dentro sin brocha, sin detergente, sin uniforme simbólico del pasado. Entró como quien acepta la segunda etapa de su propia transformación. Camila observaba su reflejo junto al de su hijo. 2 historias distintas. Un mismo ciclo sanado. Los asistentes no interrumpieron el momento con cámaras. Lo guardaron con pupilas, no con pantallas. El centro acuático Esperanza ya no era concreto y agua. Era prueba viva de que hay actos que no solo cambian destinos individuales, también alteran el clima emocional de una comunidad. Meses después, cientos de niños ya aprendían a nadar allí. Algunos temblaban al inicio. Otros no sabían ni siquiera flotar. Pero todos, absolutamente todos, aprendían que el miedo no es sentencia. Es maestro, si se mira de frente. Camila no se convirtió en la millonaria que regaló un edificio. Se convirtió en la mujer que entendió que el verdadero legado no es el que se hereda, sino el que se inspira. Marcos no se convirtió en héroe de portada. Se convirtió en testimonio de que a veces el valor no nace del reconocimiento, sino de no tener nada que demostrar. Y Leo. Leo ya no era el niño que casi se ahoga. Era el niño que aprendió a respirar de nuevo, primero fuera del agua y luego dentro de sí mismo. El día que abrieron las inscripciones del nuevo ciclo, la fila era larga desde la madrugada. No porque el lugar fuera gratis, sino porque ahí, por fin, el agua no asustaba. Acompañaba. Y esa era la victoria más grande de todas. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta mañana. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.